buenos días a todos. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a esta primera versión de la Escuela de Verano de la Facultad. En primer lugar, voy a dejar con ustedes a la decana de la facultad, señorita Ana Enrique, quien va a dar inicio a esta actividad presentando el conversatorio Prácticas en la formación inicial docente online, aprendizajes y nuevos desafíos para el 2021. Adelante, Anita. Gracias, Silvana. Muy buenos días a todos y todas. De parte de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas, le damos la más cordial bienvenida a la jornada inaugural de la Escuela de Verano 2021. Sin duda, este contexto nos ha desafiado a todos, desde nuestra vida personal y familiar hasta los ámbitos de desempeño laboral y social. Las casas formadoras de profesores y educadores, los establecimientos educativos escolares y las familias tuvimos que desplegar nuestras mejores habilidades y recursos para responder satisfactoriamente al desafío de continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y todo lo que ello implica, incluyendo además los contenidos disciplinares y didácticos, el aspecto emocional, que sin duda también se ha visto afectado por el extraño y complejo contexto, por la compleja circunstancia que nos ha correspondido vivir. Y esperemos que dentro de mucho tiempo más no llegue una situación similar. Desde abril del año 2020, desde la Facultad de Educación, pusimos a disposición de la comunidad educativa escolar una serie de talleres en formato virtual que diseñamos a partir del diagnóstico de necesidades y demandas del profesorado de nuestros centros de práctica. Así también, en agosto del año 2020, definimos llevar a cabo la Escuela de Invierno, en la que destinamos la jornada inaugural al diálogo y reflexión con autoridades y profesores de establecimientos escolares, con el fin de conocer el modo en que resolvieron las dificultades, desafíos y los aprendizajes que les dejó el primer semestre de implementación de clases no presenciales. Para quienes quieran conocer las charlas, los talleres, las mesas de diálogos, las tenemos todas a disposición de ustedes en nuestra web de Escuela Abierta. En esta ocasión, destinaremos la primera jornada de la Escuela de Verano a dialogar sobre los procesos de formación práctica desde la perspectiva de establecimientos educacionales escolares y desde las casas formadoras de profesores. Consideramos muy necesario generar y participar de estas instancias que nos permitan, sin duda, compartir, aprender de las otras experiencias, por supuesto, siempre teniendo como norte la mejora continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje en favor de nuestros estudiantes. En la Universidad de las Américas, como casa formadora de los profesores y educadores de Chile, asumimos el desafío de aportar para encontrar respuestas y soluciones a los problemas que derivan de estos nuevos contextos. Por supuesto, consideramos que la mejor forma de llevar a cabo esta tarea es aunar fuerzas, construir junto a la comunidad educativa las propuestas para seguir avanzando. La jornada de hoy PM, la del jueves, la del viernes, las dedicaremos a talleres donde el profesorado en ejercicio y en formación podrán dialogar y aprender sobre elaboración de cápsulas digitales, edición de videos, uso de pizarras digitales, herramientas TIC para gamificación, evaluación con rúbricas, programación con Scratch, análisis de datos con Excel y diseño de evaluaciones virtuales. Espero que estos 3 días sean exitosos y útiles para todos los asistentes. Agradecemos a los más de 2.000 inscritos por confiar en nosotros. Felicito al equipo organizador de la Escuela de Verano, al director de práctica, Santiago Cabezas, a la coordinadora de vinculación con el medio, Silvana Arriagada, a la secretaria académica de la Escuela de Educación Parvularia, Ingrid Boer, al director de la Escuela de Educación y a la coordinación TIC, Adrián Villegas y Beatriz Bustamante, quienes hicieron posible coordinar todo el trabajo de las escuelas de pedagogía de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas. Quedan todos los participantes invitados al diálogo a través de las diversas plataformas que dispusimos para ofrecer a ustedes esta escuela de verano. Gracias. Muchas gracias, decana. Ya bien lo mencionaba, quiero hablar a nombre de la comisión organizadora de este evento y quiero darles las gracias por estar con nosotros.
Como ya bien lo mencionaban la decana y Silvana en su inicio, esta es la primera versión de Escuela de Verano, una instancia que nos tiene muy orgullosos por la respuesta de ustedes y por haber aceptado la invitación que le hemos cursado. En esta primera etapa me corresponde presentar a quién va a ser la moderadora de las mesas de conversación. Me refiero a Luz Patricia Flores Ortiz. Ella es profesora de Enseñanza Media de Historia y Geografía, posee títulos en Orientación Vocacional, Consejería Vocacional y Derechos Humanos. Ha trabajado en diferentes establecimientos desarrollando labores de jefatura técnica. También estuvo a cargo de la dirección de un jardín infantil y se desempeña ya hace un par de años en el CPIP, trabaja en el área de desarrollo profesional docente en sus inicios, y a partir del año 2020 forma parte del equipo profesionales de FIT, teniendo a cargo las temáticas de articulación del sistema de desarrollo profesional docente. Estimada Luz, la más cordial bienvenida, gracias por la invitación y te dejo la palabra como moderadora de este conversatorio de la jornada inicial de la Escuela de Verano. Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos, a todas. Bueno, desde mi rol entonces de moderadora vamos a decir algunas cosas. Les vamos a solicitar entonces mantener su micrófono en silencio durante el desarrollo del conversatorio para que no suframos algunos inconvenientes ahí de audio. Y los invitamos entonces a ir dejando sus preguntas, comentarios en el chat. Ya escuchamos ahí a todo el equipo de la Universidad de las Américas que está detrás de esta tremenda iniciativa, que va a estar atento al chat. Y les contamos entonces dos cosas: que este conversatorio también va a quedar entonces grabado y se podrá revisar posteriormente. Va a estar disponible en la página web de la universidad en el sector de Escuela Abierta. Y también veo acá que la grabación está saliendo por Facebook Live, ¿ya? Así es que esperamos tener una bonita jornada de trabajo donde podamos escucharnos. Vamos entonces a comenzar con la primera mesa y les voy a decir a los participantes de las mesas que la primera mesa entonces es la representante principalmente del sistema escolar, que voy a ser bastante rigurosa con el tiempo porque además ya partimos un poquito tarde, entonces o les voy a poner algún emoticón o algo para no interrumpir, pero para que estén un poquito atentos. Un aplauso o algo aparecerá en pantalla como señal de que ya su tiempo está terminando. Entonces vamos a conversar en esta primera mesa con los siguientes panelistas, que son integrantes de los centros de prácticas. Tenemos entonces a Andrea Guerrero. Andrea Guerrero es jefa UTP del Colegio Nuevo Milenio de la Quinta Región. Andrea, ¿estás por ahí para que nos hagas una seña? No la veo a la Andrea. Aquí estamos, buenos días. Perfecto, hola Andrea. También tenemos entonces a Claudia Torrico, que es directora del Boston College, región metropolitana. También ahí está Claudia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. No sé si llegó Gabriel, pero vamos a dejar a Gabriel Pino enunciado por si se logra conectar y llega, del Instituto San Mateo de la región metropolitana. Y Fabiola Tapia, que sí logró ingresar, de la Escuela de Lenguaje Santa Teresa de Ávila, también de la región metropolitana. Les damos la más cordial de las bienvenidas y entonces les queremos plantear ciertas preguntas orientadoras para que podamos conversar. Vamos a hablar entonces un poco de cuáles fueron estos procesos, cómo se llevó a cabo estos procesos de práctica en este año que pasó, en el 2020, cuáles fueron entonces las principales diferencias en comparación a los años anteriores. Es un tremendo desafío para todos este año. ¿Y cuáles son las dificultades que se generaron en esta modalidad de práctica a distancia? ¿Y qué cosas tenemos que entonces pensar como para mejorar en esto? Así es que les voy a dar la palabra en el orden en que los fui nombrando para que ustedes nos vayan contando, se presenten rápidamente si es que necesitan decir alguna cosa más, y que podamos conversar entonces en torno a cómo fueron estos procesos de práctica durante el 2020.
Entonces dejo con ustedes a Andrea Guerrero del Colegio Nuevo Milenio. Bueno, como usted lo señaló, en representación del Colegio Nuevo Milenio, ya de Villa Alemana, soy jefa UTP y la verdad que estoy en representación de mis colegas que trabajaron directamente con estudiantes en práctica profesional de la carrera de educación diferencial. Ya hace algunos años venimos trabajando en convenio con esta carrera. Ya yo también soy educadora diferencial de formación y la verdad que yo creo que inicialmente comentarles los aspectos positivos de que nosotros trabajamos este año con plataforma Google Suite a través de Classroom, y ahí de esa manera realizamos clases en modalidad sincrónica con los estudiantes y también trabajamos a través de algunas cápsulas y realizamos los apoyos a estudiantes con necesidades educativas. Entonces, para ver los aspectos positivos de la práctica de este año a distancia, fue que el desarrollo de habilidades blandas en las profesoras en formación, ya que dado el contexto distinto, ¿cierto? Ellas tuvieron que ajustarse, tuvieron que trabajar en consideración a las nuevas, a los nuevos, digamos, sistemas, modalidades que nosotros como colegio pudimos ir implementando. Y ese desarrollo de habilidades está relacionado con una autogestión y una resolución de problemas por parte de los chiquillos, ¿ya? Que en este año tuvimos también además varios participantes de esta práctica. La preparación de recursos también como aspectos positivos que nosotros podemos destacar, el compromiso, el respeto que tiene directa relación con nuestros valores institucionales, ¿ya? Son los aspectos principales que nosotros podemos destacar de estas prácticas. No sé si me quedo con los aspectos positivos y luego hablamos de las habilidades. Sí, me parece súper bien entonces, que entonces también vamos a decir entonces que se incorpora a esta mesa Evelyn Pizarro del Complejo Educacional de Maipú. ¿Ya? Así que Evelyn, bienvenida, y entonces estamos hablando entonces de estos aspectos positivos que significó estas prácticas a distancia. Entonces seguimos con Claudia del Boston College. ¿Te parece? Sí. Hola, buenos días a todos. Soy Claudia Torrico, directora de Boston College Maipú. La verdad es que el trabajo de los estudiantes en esta modalidad fue tremendamente positivo. Yo había tenido la oportunidad de tener estudiantes en prácticas profesionales, pero este año recibí estudiantes en práctica inicial. Ya, igual teníamos bastantes expectativas y pienso que se cumplieron todas y con mayor, digamos, gracia puedo decir que los docentes estaban tremendamente contentos con el apoyo que se brindó por parte de los estudiantes, porque ya a esta altura del año, ellos partieron el segundo semestre, los docentes estaban tremendamente desgastados. Por lo tanto, esto implicó un nuevos aires para los docentes, los alumnos tenían muchas herramientas en términos tecnológicas y eso de una u otra manera permitió sacar la tarea de la mejor manera. Asimismo, implementaron talleres de reforzamiento con los estudiantes y esto también fortaleció lo que en algún minuto nosotros teníamos incorporado, ya que en esta dinámica era bastante difícil poder realizar este tipo de actividades con el docente solo, con la cantidad de estudiantes que se manejaban. Así es que la verdad es que yo tengo un tremendo agradecimiento por todo lo que hicieron los estudiantes, los docentes están muy agradecidos y sobre todo de esto de ir mezclando las herramientas que ellos de una otra manera tienen por ser nativos digitales, cosa que no ocurre con la mayor parte del profesorado, y esto siento que fue lo más positivo que yo puedo rescatar, además del ánimo que ellos traían y de esta empatía que se provocaba en el momento, digamos, de
de trabajar con aquellos estudiantes sin conectividad, que también los llamaban por teléfono. Es decir, se dieron una serie de actividades que, insisto, partimos con altas expectativas, pero se cumplieron así a cabalidad y más todavía. Eso puedo señalar en términos positivos. Súper. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Súper interesante que se produzca porque principalmente estos futuros docentes hablan mismos códigos tecnológicos que con nuestros estudiantes de aula. Entonces, eso sin duda que es un gran apoyo. Pasamos entonces ahora a escuchar a Fabiola Tapia. Ahí está la Fabiola. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero les voy a contar que nosotros en la Escuela de Lenguaje no teníamos anteriormente práctica con ustedes. Este es nuestro primer año dentro de esta, justo nos tocó más encima con toda esta nueva modalidad, que sí fue un desafío súper grande porque nosotros solamente tenemos preescolares, entonces son muy pequeñitos, nivel medio mayor, pre-kinder y kinder. Pero fue un trabajo bastante positivo con las niñas, primero porque ellas estaban súper motivadas, se integraron activamente en todos los procesos que hicimos. Nosotros también teníamos Classroom, y hacíamos una clase por Zoom a la semana con los alumnos. Que eso planteaba desafíos bastante importantes porque, como insisto, eran muy pequeños, entonces había que idear, mandar cápsulas a los papás, mandar las guías de trabajo. Nosotros entregamos cada 15 días material concreto, entonces había que aprovechar esa instancia para entregar material que pudieran los niños trabajar en casa, porque también la escuela está ubicada en un sector bastante vulnerable, no todos tenían la conectividad, los dispositivos adecuados, entonces casi todos se conectaban del celular, entonces era súper desafiante cómo llegar a ellos. Las alumnas generaron proyectos a partir de análisis contextuales de la realidad, que nosotros tuvimos reuniones con ellas, con la coordinadora también, para ir contando un poquito cómo era el trabajo, qué era lo que nosotros veíamos que necesitábamos que ellas nos apoyaran, y ellas ingresaban a las clases de Zoom en primera instancia solo con el audio apagado y sin también verse, porque como, insisto, eran pequeñitos y estaban con los papás, entonces fue un proceso para que ellas pudieran ver, ir observando cómo nosotros estábamos trabajando y aprendieran un poquito. Y luego fue implementar los proyectos que las chicas trabajaron, pero en base al trabajo colaborativo que se hizo con las educadoras. Y lo que más me llamó la atención fue el vínculo que lograron con las profesoras, todas las alumnas, o sea, fue... y eso generó que las chicas, incluso algunas, quedaron súper motivadas y comprometidas hasta que nos pidieron en algunos casos, tía, pero terminó su práctica, puedo seguir yo conectada con los niños, porque como ya participaban en algunas cosas pequeñas, sí, no hay problema, entonces ellas tuvieron algunas hasta el final, hasta que nos despedimos del año escolar, hasta la convivencia final de año, algunas chicas participaron con nosotras. Entonces fue súper bonito ese trabajo, y ellas traían cosas nuevas, que también me sumo a lo que decía la directora del Boston, que estaban todas las educadoras bastante desgastadas, cansadas, y ya con pocas ideas nuevas. Entonces las chicas trajeron como toda esa energía y todas esas ideas y esos ánimos para poder decir, sí, tía, se me ocurre esto, se me ocurre esto otro, podríamos hacer esto. Entonces cada sesión que hacíamos de clase, luego se hacía una retroalimentación. Nos quedábamos nosotras o volvíamos a hacer una reunión en Zoom. ¿Qué te parece? ¿Te pareció buena la actividad? ¿Qué podríamos haber cambiado? ¿O qué se te ocurre para la próxima clase? Aunque ya teníamos, insisto, el proyecto como listo, pero ellas como empezaron ya a tener un rol más importante dentro de la misma actividad con los niños, de nuestras planificaciones, de nuestro trabajo colaborativo. Y ellas buscaron mucha información de la familia, del proyecto educativo, todo. Entonces fue súper interesante y muy bonita la actividad con las chicas en realidad. Así que muy contenta de nuestra primera experiencia. Súper, se va repitiendo ahí, ya en esta
tercera opinión o tercera exposición, el tema del vínculo que se va generando ya entre estos futuros docentes y sus estudiantes de aula, lo que es importante porque uno podría creer que esta virtualidad nos aleja y parece que no es tan así a veces. Evelyn Pizarro, entonces, para finalizar esta primera ronda con respecto a lo positivo. Hola, buenos días. Bueno, yo soy encargada de vinculación de la Fundación Soceduca, y bueno, los estudiantes de la Universidad de las Américas hicieron prácticas en 2 de nuestros 3 colegios, en el Complejo Educacional Maipú y en el Complejo Educacional Anexo Rinconada. Y la verdad es que nosotros venimos trabajando hace algunos años, pero hemos notado el avance en términos técnicos, ya en estrategias lúdicas que están utilizando los estudiantes hoy en día, y la innovación también que están teniendo frente a la planificación, frente a la evaluación, y eso ha permitido también que nosotros podamos retroalimentarnos con ello. Ahora, dentro del establecimiento también se propone ser parte de formadores de profesores en práctica. Por lo tanto, para nosotros la opinión que puedan tener los estudiantes frente al proceso es muy importante. Y generamos una encuesta y la verdad fue bastante la satisfacción desde ese punto de vista, y ahora entender también que ellos estuvieran dispuestos a colaborar y fueron muy flexibles en este proceso. Algunos colaboraron con estudiantes que tenían mayores dificultades, entendiendo que las comunicaciones fueron muy complejas, sobre todo en los sectores de alta vulnerabilidad, y bueno, los estudiantes de la Universidad de las Américas lograron ese proceso. También estuvieron otros estudiantes participando en ámbitos mucho más relacionados con la transversalidad, fue un trabajo lúdico, entonces también fueron un factor protector dentro de la familia, ¿ya? ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué no podía entregar las tareas? Y ellos y otros que colaboraron directamente con el proceso de docente. Y posteriormente, cuando ellos ya hicieron todos esos elementos, se pararon frente al curso ya conocidos por los padres, por los estudiantes, entonces la verdad es que fue bastante enriquecedor. Para nosotros fue un tremendo aporte en cada uno de los colegios, entonces la idea es continuar este proceso y bueno, y hacer proyectos en conjunto también con los estudiantes, que se sumen a proyectos de innovación, que se sumen a proyectos de desafíos profesionales, a lo mejor de planificación estratégica para poder en el fondo ir complementando lo que ellos traen tan actualizado desde la universidad y nosotros poder aportar con la experiencia de los docentes. Así que agradecida de la posibilidad. Excelente, excelente también. Vuelvo a insistir en que aparecen otros elementos comunes. El factor protector aparece ahora acá por parte de estos futuros docentes formados en esta institución. Sigamos conversando entonces, entendiendo que estas diferencias con los procesos presenciales son evidentes. Conversemos un poco cuáles son estas principales diferencias, pero también, a su vez, cuáles fueron las principales dificultades y los desafíos que se presentaron en sus centros, ¿ya? Así que vuelvo entonces a Andrea. Bueno, aquí voy a tener que discrepar un poquito, porque resulta que una de las barreras, bueno, siempre está la barrera, ¿cierto?, de la conectividad, que como depende del nivel de conexión que tenían las estudiantes en práctica, a veces eso era un facilitador y a veces era una barrera y no podían participar de un aula, digamos, de recursos o de entregar apoyos o de participar de una clase. Aparte de eso, que es, digamos, lo habitual, en lo que nos vemos siempre, ¿cierto? Nos encontramos todos cuando participamos de alguna actividad a distancia, está la falta de vinculación. Entonces, esa falta de vínculo, que es, bueno, siempre al trabajar, ¿cierto?, con niños, estudiantes de cualquier edad, es fundamental. Cuando nosotros nos presentamos, nos ponemos ante situaciones de estudiantes con necesidades educativas especiales, permanentes principalmente, por ejemplo, un trastorno de espectro autista, el acercamiento inicial, ese vínculo es fundamental. Y para nosotros fue una barrera
fue una barrera, digamos, tanto para ellas como estudiantes en práctica, porque no conocían, digamos, previamente a los estudiantes. Entonces, fue algo, la verdad, que fue difícil y que lo tomamos como un desafío para poder mejorar los próximos años. Por lo mismo, no habían tantas oportunidades de interacción como años anteriores, ¿cierto? Entonces, de pronto, el cómo se van a generar veo el desafío, ¿cierto?, desde la generación de entornos virtuales que sean más propicios para esta interacción. Yo creo que eso nos queda pendiente, más allá del trabajo con contenidos, el trabajo curricular, que es algo que siempre se va manejando. Yo creo que el tema de la distancia a nosotros nos jugó un poquito en contra. Y lo último es el tema de la disposición de los tiempos también, que a veces entre organizar los horarios que tiene determinado el establecimiento para poder cumplir con algunas funciones o dar algunos apoyos, con los tiempos que disponen desde la universidad, también ahí habían algunos topes, ¿ya? Claro que si uno lo ve por el lado positivo, eso se podría transformar en generar alguna actividad asincrónica, ¿cierto? Y de ahí suplir. Pero eso es básicamente sí, en cuanto a las dificultades. Sí, pero sin duda, Andrea, que concordamos en que en el caso de pedagogía en educación diferencial especial, el tema del vínculo presencial es casi una especificidad de ustedes. Entonces, evidentemente que para ustedes la virtualidad no es tan propicia, así que se entiende perfectamente tu discrepancia. Claro. ¿Seguimos entonces, Claudia? Bueno, primero que todo señalar que los estudiantes que me tocó recibir eran 17 estudiantes de pedagogía básica, de práctica inicial, es decir, eran su segundo semestre. Igual estudiantes que con quizá muy poca experiencia y a pesar de ello demostraron, insisto, es muy difícil hablar de las debilidades, ¿ya? Pero dentro de ella podría señalar lo mismo que comenta la colega, en el sentido de la conectividad, que a veces nos jugaba a favor y otras veces en contra, se les caía el internet. Nosotros trabajamos a través de plataformas Zoom, y eso también de una u otra manera a veces era complejo. Esto a veces no permitía que muchos estudiantes ingresaran a clases, o de pronto también ellos tenían sus propias situaciones. Yo diría que en general, para mí la evaluación es tremendamente positiva, y lo otro es producto de lo que todos en definitiva tenemos. Hasta yo como directora de pronto estoy en una reunión y pasa algo afuera, qué sé yo, y ya no tengo conectividad. Entonces es algo que se va a dar aquí no solo a los estudiantes de la universidad, sino que a todos los que estamos hoy día en estas circunstancias. Pero yo creo que hay algo que sí que es importante que podríamos mejorar, en el sentido de que partir estas prácticas, entiendo que producto de la pandemia, que nosotros igual acá en el colegio partimos en abril, recién con un sistema más bien ordenado, pero siento que sería importante que para el próximo año tener en consideración partir las prácticas desde el primer semestre. Quizá eso podría ser tremendamente positivo, en el sentido de ir conociendo a los estudiantes, que es algo que tuvieron que conocer en el minuto y rápidamente ordenarse, pero siento que estuvieron súper alineados y la verdad es que tengo puras felicitaciones, ¿ya? Pero eso podría señalar como el aspecto negativo, y quizás se podría mejorar con un ingreso antes en esta circunstancia que tenemos hoy día, que me imagino que ya lo tienen contemplado para el próximo año, ¿ya? Porque también esto es nuevo a ustedes, para nosotros fue una situación tremendamente compleja, y se visualiza que el próximo año vamos a seguir en esta lógica, o una cosa más híbrida, más de uno y del otro. Eso, muchas gracias. Gracias, Claudia. Sí, sin duda ahí yo creo que el desafío de estos conversatorios justamente es que entre todos podamos ir encontrando elementos para la mejora. Todos desde nuestros escenarios podemos aportar, y escuchando la experiencia de cada uno de ustedes podemos decir, mira, a mí me funcionó esto. Finalmente la educación tiene que dejar de ser un feudo, tiene que abrirse para que podamos compartir estas experiencias. Así que gracias, Claudia. Fabiola. Bien, mira, en realidad las dificultades que yo te podría decir que tuvimos con las chicas, también coincido con el tema del tiempo, que nos pasaba que nosotros
como, insisto, eran pequeñitos, ellos no se podían solo conectar, teníamos que esperar un adulto responsable que estuviera con ellos. Entonces, casi siempre nuestros horarios de clase eran tarde, como 5, 6 o más tarde, y a veces le coincidía a las chicas con horarios de ellas de reunión o de cosas así. Entonces, lamentablemente en algunos momentos no se podían conectar a la clase, y más con el material que ellas mismas habían preparado. Entonces, por ahí, esa fue como la mayor dificultad que tuvimos. Y lo otro también, el hecho de que también, insisto, bueno, porque para todos era la conectividad, como decía la colega también, o sea, a todos nos fallaba realmente el internet, pero no fue tantos problemas porque como se hablaba mucho, se conversaba antes, ya se sabía y ellas tenían claro lo que se iba a hacer, y si ellas tenían que hacer alguna parte, la otra, la educadora o la asistente, porque nosotros siempre estábamos más de una persona con los niños conectadas, para que si le fallaba el internet a una, por último la otra podría seguir funcionando. Entonces siempre la teníamos al tanto a la chica de qué iba a pasar. Si se nos caía alguna, la otra tenía que seguir con la clase, con la actividad. Entonces eso fue bastante bueno, pero también, obviamente, que si estaba justo en la clase y se caía el internet, era volver a empezar, era un problema. Y yo diría que lo otro también fue que hubo una dificultad, nosotros tuvimos con el tema del inicio, que en un momento se dio un inicio y después se cambió la fecha del inicio de la práctica, y sentí que fue corto el tiempo que las niñas tuvieron, pensando que nosotros teníamos solamente una clase a la semana con los niños, en forma virtual. Porque el resto, claro, o sea, se hacían las cápsulas, se hacía el trabajo con guías, con cosas para la casa, pero en sí con los niños era una sola vez. Entonces, como se cambió esa fecha, y después nosotros ya nos topaba con la fecha que nosotros partíamos haciendo reevaluaciones en la escuela. Entonces, por ahí tuvimos que dejar algunas de las actividades de las niñas de lado para poder cumplir con nuestros tiempos y también con el de ellas. Entonces, creo que por ahí, por lo menos yo lo hubiera pensado como hacerlo un poquito más extenso también. Súper interesante, ya. A Fabiola se nos va anticipando a la pregunta siguiente, que qué es lo que vamos a dejar ahí para la mejora, pero súper bien, Fabiola. Yo, de verdad que me impresiona esto de que estas estudiantes, futuras docentes, hayan apoyado de una manera tan sólida en sus aulas. Y entonces, Evelyn Pizarro. Sí, aquí estoy, disculpa. Mira, para nosotros la principal dificultad también tuvo que ver, nosotros tuvimos estudiantes de inglés en nuestros colegios, tuvimos de educación física y educación básica, ¿ya? Y la principal dificultad, podría decir que si bien la conexión es algo que tuvimos todos de forma transversal, tiene que ver que hay muchos estudiantes que son vespertinos y estaban trabajando. Y claro, se les dificultaba porque tuvieron cambio algunos se quedaron sin trabajo, otros tuvieron cambio en los procesos, entonces hubo que ajustarse. Bueno, hay de todo, hay estudiantes que siempre avisan con anticipación y bueno, lo que permitió poder tomar las medidas a tiempo, y hay otros que no, pero lo que favoreció en ese sentido fue la comunicación con los coordinadores de práctica. Era cercana, por lo tanto permitía rápidamente, nosotros trabajamos hasta con una planilla por Drive, haciendo el seguimiento de cada estudiante y teníamos acceso a todo, entonces finalmente podíamos detectar cualquier situación que se estuviese dando. Así que eso en términos concretos. Súper bien. O sea, me parece que aquí también relevar el rol del coordinador de práctica desde la institución es tremendamente valioso. Estamos a 5 minutos de que nosotros podamos terminar este conversatorio, entonces quisiera que sus últimas intervenciones estuvieran centradas en algunos aspectos de la mejora, que ya fueron saliendo algunas cosas, y finalmente con qué se quedan. Por ahí Claudia ya nos adelantaba esto de, yo me quedo con todo esto positivo, pero
tal vez una palabra, tal vez una frase, con qué se quedan, pensando también en lo que ya todos sabemos, que finalmente esto parece que va a ser una constante, la forma esta de interactuar. Así es que, Andrea. Bueno, sí, nos anduvimos anticipando un poco a las propuestas de mejora. Para ser bien concreta, yo creo que es el buscar, digamos, estrategias de vinculación e interacción que en relación a los intereses y las características de los estudiantes, se puede ser, cierto, complementado con metodologías que se puedan, cierto, relacionar con la aplicación de algunas tecnologías para el aprendizaje. Ya estoy pensando no solo para, cierto, como ellos como estudiantes en práctica, sino también uno como colegio lo piensa, de experiencias de gamificación, ya, otro tipo de experiencias innovadoras y crear, como lo había dicho anteriormente, entornos que sean más propicios para a distancia, ¿cierto? Para poder ir facilitando. Me quedo yo creo que el compromiso y con la resolución de problemas. Yo creo que la capacidad de ajustarse a las situaciones es una habilidad muy importante de desarrollar, más allá, como lo dije, de la apropiación curricular, a lo mejor propiamente tal. El poder ir desarrollando todas estas habilidades es súper positivo y es algo que también cuando uno les consulta a los estudiantes en práctica, lo señalan, como todo lo que aprendieron, digamos, desde la flexibilidad, desde el poder plantearse en una situación distinta. Muchas gracias, Andrea. También voy a ir leyendo cosas súper interesantes que están saliendo en el chat. Claudia. Bueno, yo soy fan de los estudiantes de la universidad, sobre todo hoy día en estos tiempos, porque supieron adaptarse al cambio rápidamente y colaborar con el proceso que estábamos viviendo. Ya, así es que yo me quedo básicamente con que ellos van a ser los docentes del cambio y de la transformación que va a tener la educación nuestra, digamos. Y eso, para mí, por lo menos, es algo tremendamente positivo, porque hace rato que ya debería haber, si bien es cierto, a lo mejor la pandemia vino un poco a decirnos, oye, cambiemos y vámonos por este otro camino y veamos otras circunstancias y mezclemos las asignaturas y ya no hagamos las cosas en forma parcelada. Entonces, creo que estos docentes van a llegar a hacer eso que por muchos años pienso que en educación ya debería haber ocurrido. Y me siento muy contenta de ser partícipe de esto. Pero no puedo dejar de lado algo que se nos ha señalado muchas veces por parte del Ministerio, que tiene que ver con el trabajo de las emociones de los estudiantes. Entonces, quizá a lo mejor ahí, como un tema de mejora, de una propuesta de mejora, los estudiantes deberían tener alguna asignatura que se relacione más bien con este tema del manejo de las emociones, que si bien es cierto no es algo que le falta a los estudiantes, sino que es algo que lo visualizo respecto de lo que ocurre en el colegio con los colegas. Eso, sin duda. Gracias, Claudia. Desde CPIP acá yo también tomo nota con respecto a lo socioemocional. Es un tema en el que siempre estamos ahí tratando de empujar. Entonces ahora, Fabiola. Como había dicho antes que me adelante, como insisto, es un mayor tiempo para que las chicas puedan desarrollar actividades y permitirse que ellas puedan participar haciendo más cosas, o sea, empoderándose un poquito más. Si bien es cierto, este año fue de aprendizaje para todos, de cómo hacer las cosas, pero ya tenemos por lo menos un tiempo de ya saber y podemos adelantar un poquito. Entonces, ya ellas podrían participar, no sé, quizás nosotros cuando hacemos entrevistas con los papás, de poder, creo que más como con la participación de la familia quizás. Eso creo que fue un poquito, aunque si bien es cierto, veían, insisto, al adulto, pero no siempre era el apoderado, era la abuelita, etcétera, y en otras actividades que nosotros hacíamos dentro de la escuela, que creo que es súper importante que ellas lo pudieran también manejar al momento de enfrentarse a sus aulas, porque las chicas eran de práctica ya profesional. Entonces creo que eso le daría como mayor tiempo y un poquito más de otras responsabilidades dentro del trabajo. Y yo sí me quedo con el tema que me llamó la atención del vínculo
con las chicas, con los niños y con las educadoras. Que se hizo esta cosa de, incluso en algunos casos, como un lazo muy fuerte, como podría decir, como de amistad también. Entonces fue como bien importante y bonito, de cosas de todo lo que aprendieron, o de cosas para su vida personal. Entonces creo que trascendió un poquito más en algunos casos, y eso es muy importante para el trabajo colaborativo, que fue lo más que puedo rescatar de la colaboración que nos prestaron y que se hizo en todos los niveles, en todo aspecto. Entonces, súper buena experiencia. Muchas gracias por darnos la oportunidad, porque nosotros somos nuevitos en esto, así que contenta. Muchas gracias, Fabiola. Y entonces, Evelyn, te escuchamos. Sí, mira, que me gustaría destacar, si bien tienen todas las competencias técnicas, herramientas hoy tecnológicas, también porque son una generación diferente. Hay algo que es súper importante, que me parece que con eso me voy a quedar, fue la flexibilidad pedagógica, que ellos lograron resaltar. ¿Ya? Los establecimientos y la estructura educacional es muy rígida, y tener a estos practicantes que le daban cierta flexibilidad y poder también mostrar a los mismos profesores otras posibilidades de poder realizar las cosas, yo creo que eso sobresalió por sobre todo. ¿Ya? Sabemos que los estudiantes que están en la universidad tienen otras competencias, están innovando, están con las tecnologías ahí a la vanguardia, pero esa característica profesional de poder adaptarse frente a cualquier situación, hoy en día en muchos establecimientos nos jugó en contra. Y tener un profesional íntegro que lo pudiese hacer, contribuyó mucho al proceso. Así que con eso me quedo, y agradecer a todo el equipo. Sé que es un trabajo importante y la comunicación fue fluida, y eso ayuda bastante a poder observar en qué medida podemos ir mejorando las diferentes instituciones. Así que eso, Luz. Gracias. Gracias, Evelyn. Creo que ha sido un intercambio tremendamente valioso con habilidades para el siglo XXI que se nos presentaron así tal vez de golpe, como el compromiso, la resolución de problemas, adaptación, colaboración, docentes para el cambio, la priorización en lo socioemocional, este nuevo vínculo que tenemos que aprender a hacer, a valorar, la flexibilidad, la capacidad de adaptación. Estamos hablando netamente de habilidades del siglo XXI de estos futuros docentes. Así que yo agradezco mucho la participación de ustedes como centros de práctica, como representantes del sistema escolar. Desde CPIP también creo que tenemos ahí una tarea pendiente de fortalecer este vínculo entre la formación inicial docente y el sistema escolar. Así es que agradezco, estamos súper bien con el tiempo, y les deseo que este 2021 sea un año tremendamente productivo, beneficioso para ustedes y sus comunidades educativas. Sin duda que el 2020 no fue para nada perdido, fue un año de puro aprendizaje, así es que les deseo lo mejor para sus comunidades educativas, ¿ya? Así que muchas gracias. Sí. Vamos entonces a nuestra segunda mesa de conversación, y ahora entonces estábamos conversando con estas representantes del sistema escolar, y vamos a presentar entonces a esta segunda mesa, que son los panelistas de nuestras universidades, de las que están participando y que nos van a contar entonces su experiencia. Tal vez, como son actores distintos, tal vez en este caso sí nos va yo creo que en el tema del sistema escolar se produce más esta conversación que va y viene. Tal vez en esta mesa, que son en las universidades, tengan que presentar cuál es su experiencia en los 5 minutos. Entonces, quiero presentar a Jessica Borges Mella, de la Universidad Católica de Temuco. Ella es coordinadora general de práctica y jefe de carrera de pedagogía media, en ciencias naturales y biología. Jessica está por ahí para que nos haga una seña.
Sí, sí. Ahí está, Buen día. Jessica, gracias. Buen día. Gracias. Sí, después entonces va a presentar por la Universidad de las Américas Santiago Cabeza González, que es el director de área de formación práctica de la Facultad de Educación. Ahí vemos a Santiago. Buenos días. Y, hola, Ángela Guzmán. Ángela es la directora de la unidad de formación inicial docente. No, ¿sí? No, sí, directora de la unidad de formación inicial docente de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma. Ay, no te veo, Ángela, por ahí, si me puedes hablar. Sí, Ahí está, sí, ahora sí te veo. Y tenemos entonces también a Mariana Oyarzún, directora de la Escuela de Carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad San Sebastián. Mariana, por ahí. Hola, Ahí buenos estás, días. sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a conversar en torno, voy a recordar un poco a nuestro público cuáles son estas preguntas para que ustedes puedan hacer entonces una presentación de cómo fueron estas experiencias desde la academia, ¿ya? ¿Qué aspectos entonces requirieron mayores adecuaciones en el proceso de la práctica profesional o de la práctica inicial o de la práctica intermedia que nos quieran contar? ¿Cuáles son las principales dificultades que se detectaron en esta modalidad de práctica? ¿Y qué elementos ustedes pueden destacar de este proceso? Y una vez que contemos un poco esa experiencia, tal vez que nos cuenten su experiencia como institución, volvemos entonces a la ronda 1, así como de poder conversar cuáles son los principales desafíos. Entonces, ¿les parece que el modus operandi sea, nos cuentan su experiencia con las principales dificultades, los cambios, los ajustes que tuvieron que hacer, y todos cuentan eso, y después una segunda ronda de cuáles son los desafíos y entonces, con qué nos vamos de este conversatorio? Entonces, voy a dejar con ustedes a Jessica. ¿Desde Temuco o no? ¿Estás allá? ¿O estás? Sí, efectivamente, desde Temuco, Luz, estoy acá en Temuco en estos momentos. Consulta, ¿tengo una presentación, la proyecto o más bien conversatorio? No, si tú necesitas proyectar, lo puedes hacer, compartes tu pantalla, yo te estoy tomando el tiempo. Y te voy a avisar para que podamos escucharnos todos y no se quede nadie sin contar sus experiencias. ¿Ahí están observando mi pantalla? Está por partir. Dice que está cargando seguramente. Todavía yo al menos veo solo en negro. Ahí sí. Si le pones, ¿sí? Perfecto. Sí. Ya ahí sí. 5 minutos. Allá vamos, 5 minutos. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y todas, ya las había saludado. La experiencia que quiero relatar en estos minutitos es las prácticas pedagógicas de la formación inicial docente a distancia en contexto de pandemia, más que en entornos virtuales, porque en algunos casos no fue así, ¿ya? Contextualización, entonces primero comentarles a ustedes que la Universidad Católica de Temuco se encuentra ubicada en la región de la Araucanía, y nuestra facultad específicamente se encuentra ubicada en un campus que se denomina San Juan Pablo II. Nuestra facultad forma profesores desde el año 1960, territorio región de la Araucanía, y nuestra facultad posee en estos momentos 11 carreras, 4 que dependen del Departamento de Infancia y 7 carreras adscritas al Departamento de Educación Media. Entonces, por lo tanto, eso involucra además diferencias en cuanto a las formas de operacionalización de las prácticas y todos los niveles que atienden, ¿ya? En cuanto a lo primero, la primera pregunta es ¿cómo nos enfrentamos? ¿Cuál fue la forma, el modus operandum, la organización curricular? Le puse yo y formación. Entonces, de esta perspectiva hay diferencias entre el primer y segundo semestre. ¿Por qué? Porque el primer semestre el equipo de práctica, que está conformado por 12 finalmente coordinadores de práctica, toma la decisión de que las prácticas profesionales sean las que se desarrollan en contexto auténtico escolar. Es decir, todas las prácticas profesionales que iban el primer semestre en nuestra facultad se realizaron en contexto auténtico. Esto involucra los estudiantes realizando clases sincrónicas, utilizando las plataformas de los establecimientos educacionales,
pero también algunos trabajando con escuelas que no tenían una conectividad al 100%. Prácticas tempranas y progresivas se desarrollan con adecuaciones curriculares. Desde ahí hay una unidad desde la Dirección General de Docencia que monitorea todo el proceso, que es la Dirección de Desarrollo y Evaluación Curricular. Por lo tanto, determinamos que el lugar de desarrollo es el espacio universitario. Hay algunas experiencias que se realizan acotadas en terrenos como entrevistas a agentes claves y en este caso a jefes de unidad técnica y también profesores colaboradores. Estrategias, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, simulaciones. La evaluación, se evalúan los desempeños en simulaciones, de forma colaborativa se trabaja con los cursos de didáctica, con los cursos concurrentes, se elaboran diseños de situaciones para estas simulaciones, se levantan diagnósticos desde el análisis documental o entrevistas con agentes clave, para situarnos en un espacio posible de desarrollar prácticas el segundo semestre. Y una carrera de las 11 carreras de la Facultad de Educación realiza cambios mayores en los cursos de práctica profesional, ¿ya? Y esta carrera es educación diferencial, y me hace mucho sentido con lo que mencionaba la profesora, que es representante del sistema escolar, en las diferencias que tiene esta carrera de educación diferencial, producto del trabajo presencial que se necesita con los casos de niños y niñas que presentan alguna situación asociada a capacidades distintas. En el caso de los actores de la formación práctica, ¿qué se puede detallar? Que se formó el cuerpo académico de la Facultad de Educación, primero que todo en trabajo a distancia, integración de TIC, espacios para trabajar las emociones, diseño de ambientes a distancia, evaluación, entre otros. Y esto también se realizó de forma colaborativa y concurrente, no compartiendo espacios, pero sí de forma simultánea, formación a los estudiantes para trabajar a distancia en contexto auténtico escolar, especialmente a quienes ya estaban en internado pedagógico, pero a su vez la formación de los académicos permitió trabajar en los cursos de didáctica y práctica aspectos necesarios para poder abordar el segundo semestre prácticas a distancia. Y también participan de este proceso de formación profesores colaboradores. Hay una articulación al 100% con los cursos de práctica y didáctica concurrentes, y además, como estamos en el contexto de trabajo de un proyecto de mejoramiento institucional, un FIR, existe trabajo de forma articulada entre los distintos objetivos de este proyecto, y especialmente el objetivo 4, que se vincula al área de formación y uso y la integración de las tecnologías de la informática y la comunicación. El segundo semestre, que nosotros recién lo terminamos este 8, subiendo las notas al sistema el viernes 8, los cursos de práctica ya son distintos. Las prácticas profesionales progresivas y tempranas se desarrollan en contexto auténtico escolar. Las prácticas profesionales y progresivas de cuarto año se adhieren a la estrategia Red de Tutores para Chile, y eso involucra también hacer adecuaciones en cuanto a formulación de convenios de colaboración, y por otra parte trabajo colaborativo con otras instituciones como por ejemplo ustedes, la UDLA, que fuimos compartiendo estrategias de cómo poder aproximarnos de mejor forma a la estrategia propuesta por el Ministerio de Educación, levantando nuestros protocolos, revisando los convenios de colaboración y estableciendo este vínculo bidireccional con los establecimientos educacionales. Inserción del aprendizaje-servicio en prácticas profesionales y progresivas de acuerdo a los itinerarios formativos. Hubo un cambio porque el aprendizaje-servicio en algunas carreras está el primer semestre y se trasladó al segundo semestre. Y por último, las carreras con prácticas tempranas adaptadas, por ejemplo, la carrera de educación de párvulos, donde la carrera finalmente adapta las prácticas de sala cuna menor y sala cuna mayor a trabajo directo con las familias. Planta académica de estudiantes y de profesores colaboradores continúan este proceso de formación y la articulación al 100% con los cursos de didáctica y concurrentes. Hasta ahí yo quisiera llegar en la primera parte, porque después tiene los aciertos, las dificultades y los desafíos en esta ronda de conversación. ¿Sí? Perfecto. Jessica, si puedes dejar de compartir, por favor, tu pantalla. Entonces, Santiago, que está ahí preparado. Ya. Cuéntanos entonces, ¿cuál es la experiencia de la Universidad de las Américas? Muy bien, muchas gracias. Yo les quiero contar en términos generales algunos aspectos de las adecuaciones
Y me voy a adentrar también en algunas de las fortalezas y debilidades que detectamos. Los aspectos son aspectos genéricos que involucraron a todas las carreras que componen a la facultad. Algunas de las cosas que en su inicio ya nos generó una distinción fue la selección de los centros con los que íbamos a trabajar. Claramente los centros que estaban en una modalidad de trabajo a distancia virtual son los centros que finalmente utilizamos y trabajamos con ellos. Y la modalidad de la asignación en duplas o en tríos fue algo que también se incorporó dentro de esta nueva realidad en la que trabajamos las prácticas el año 2020. La incorporación de todo lo que es la comunicación virtual con los centros de práctica termina siendo una gran ventaja para favorecer el intercambio de opiniones. Y el acompañamiento del alumno claramente recibió una serie de modificaciones. No solamente se fortalece el taller de acompañamiento semanal que tenemos instalado, sino que también se aumenta las horas de acompañamiento individual, lo que hemos llamado entrevistas de retroalimentación, que serían la utilización de los tiempos que regularmente los alumnos tienen en sus acompañamientos en el aula. Por tanto, los tutores invirtieron mucho más en esta línea de trabajo de acompañamiento al alumno. Las adecuaciones al trabajo desarrollado con los centros de práctica, ahí básicamente está todo lo que hemos conversado. Jessica ya nos comentaba lo que es la red de tutores para Chile. Tenemos experiencias comunes y hemos trabajado para poder implementar esta iniciativa del Ministerio de Educación, y por tanto ahí tenemos bastante similitud en varias cosas. Todo lo que tiene que ver con la actualización de los instrumentos de evaluación, que es una de las tareas en las que tuvimos que trabajar y en las que seguimos trabajando, por supuesto, y elementos de inducción adicionales a tutores y alumnos. La inducción a los alumnos la intencionamos hacia las plataformas que estaban utilizando los establecimientos educacionales, que no necesariamente eran de uso o conocimiento común, y por tanto ahí hubo que entonces invertir claramente un tiempo para poder inducir a los alumnos en aquello. Algunas de las cosas de las limitaciones las agrupamos en dos. Algunas limitaciones que tienen que ver con el hogar, las características del hogar, no solamente de los alumnos con los que estamos trabajando, sino con nuestros propios alumnos en práctica. Y ahí entonces pongo a los dos hogares en estas mismas condiciones: el equipamiento tecnológico de los hogares, el acceso a Internet, que claramente es un tema, las limitaciones de espacio, sobre todo para los alumnos que están desarrollando sus prácticas en educación física, el limitado espacio que tenían los estudiantes, tanto nuestros estudiantes como los del sistema escolar, para el desarrollo de las actividades también es algo que influyó, y la dependencia de un alumno significativo. Esa dependencia puede tener un carácter positivo o negativo, dependiendo de las características de este adulto que media o que está favoreciendo o desfavoreciendo el proceso. Y las condiciones para el desarrollo de las actividades. Hay algunas cosas que se nos quedan fuera, sobre todo pensando más en los alumnos de enseñanza media, lo que tiene que ver con esta opción de apagar cámaras, por ejemplo. Todo lo que es la comunicación no verbal nos va quedando fuera del escenario educativo. Las dificultades para realizar una retroalimentación, no solamente por las características del trabajo que estamos haciendo, sino por los tiempos acotados. Ustedes recuerdan, la directora nos mencionaba que ellos tenían una actividad por semana, la colega. Ese tipo de acciones claramente limitan una intervención que en tiempo previo era bastante más intensa. Y hay un fenómeno nuevo, que es un fenómeno que está sobre todo los alumnos de ciencia media, con las carreras de ciencia media que estamos trabajando, que es esta opción del alumno de apagar la cámara o apagar el computador, que es como el empoderamiento del alumno, que en el fondo es como la otra mirada, desde la otra vereda, ¿no? Esta opción que tiene el alumno de no conectarse nomás a la clase, o de apagar al profesor. Y lo pongo entre comillas porque es un fenómeno que hay que darle una vuelta y hay que estudiarlo en su momento también. Bueno, reuniones virtuales que favorecieron la comunicación virtual, la utilización de redes sociales como aliados al trabajo de distancia, la masificación de las redes sociales claramente nos permitió llegar a mucho más espacio, y ahí destaco lo que es WhatsApp, la llamada de videollamada por WhatsApp, que fueron la herramienta con la que se pudo contar con mayor frecuencia, el contexto que obligó a los equipos docentes de los centros a diversificar métodos y técnicas,
Y por tanto, esa obligación involucra a nuestros alumnos también. O sea, hay un proceso de renovación y de adaptación. El aprovechar las posibilidades tecnológicas que brinda el contexto como también una de las grandes ventajas, y la planificación de qué es el aprendizaje que debieron ser formuladas considerando escenarios múltiples. Y ese es el trabajo con lo que hemos llamado con la incertidumbre. La única certeza que tenemos es la incertidumbre. No sabemos cuáles van a ser las realidades, y por tanto tenemos que prepararnos para todas. Y esa capacidad es una capacidad que también destacamos dentro de las cosas positivas. Luz, no sé si estoy bien en el tiempo. Súper, justo. Gracias. En el tiempo. Igual que Jessica, recién me olvidé de decirlo, pero Jessica estuvo pero así cronometradísima. Vamos a seguir entonces. Porque justo cayó la conectividad, y efectivamente lo que iba a expresar es que los aciertos, las dificultades y los desafíos vienen en la segunda ronda. ¿Sí? Sí, yo al menos alcancé a escucharte eso, así que tranquila, ¿no? Pero en esta parte estuviste súper bien con los tiempos. Igual que Santiago. Ángela, ¿por ahí estás? Sí, aquí estoy, Luz Patricia. Ahí está. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida y puedes comenzar. Universidad Autónoma. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días. Tal como se nos presentó hoy día esta iniciativa de poder generar este conversatorio, de trabajar y partir también desde esta iniciativa del cómo podemos ir ampliando y mejorando también nuestras prácticas pedagógicas. En ese sentido, como barrida rapidita para que ustedes conozcan, tenemos un equipo muy grande y muy fortalecido en el área de formación práctica. Tenemos la unidad de formación inicial docente, en la cual participo y pertenezco a ella, y tenemos a nuestro equipo de colaboradores y coordinadores de práctica y titulación, que también nos acompañan hoy día en esta jornada para que podamos después discutir. Este es el inicio, les comento que sin duda los agradecimientos a la Universidad de las Américas en este sentido por el encuentro, porque nos ha motivado también para que en nuestra institución generemos nuestro propio encuentro en estos días de trabajo. Con respecto entonces a nuestro modelo de práctica, tenemos 9 prácticas durante los 9 semestres de formación de nuestros estudiantes en general, y tenemos un modelo que ha fortalecido y tenemos una línea a partir de 7 principios. ¿Y cuáles han sido las mayores adecuaciones que hemos tenido que realizar en esta modalidad pandemia? Sin duda, así como nuestras colegas anteriores y mi querida amiga Jessica desde la Universidad Católica de Temuco mencionó, también nos incorporamos a la red de tutores para Chile. Es muy difícil la situación de poder comenzar a trabajar con nuestros estudiantes generando todos los ajustes en cuanto a la implementación y lo que planteaba nuestro modelo de práctica. Y en ese sentido también, otras adecuaciones fueron las brechas digitales con las cuales nos vimos enfrentados, que sin duda no hay que olvidar jamás que nuestros estudiantes también necesitan perfeccionamiento. Nuestros estudiantes pueden estar en una línea generacional de nativo digital o de millennials, como bien se les conocen algunos conceptos, pero los conocimientos deben ser entregados, por lo tanto, ellos pueden tener la habilidad y la facilidad de aprender rápidamente la tecnología, pero no los podemos dejar de lado en ese perfeccionamiento. Y desde esa línea, la Universidad Autónoma se ha hecho cargo de ello en perfeccionamientos en conjunto, tanto docentes como estudiantes. Y también hemos ampliado nuestros centros de práctica, obviamente perfeccionándolos y de alguna forma también devolviéndoles la mano. Sin duda, la revisión de todas nuestras pautas evaluativas, nuestros recursos que nosotros solicitamos en una modalidad presencial. También tenemos adecuación en cuanto a la flexibilidad de la docencia. Nuestros estudiantes también han ido aprendiendo esa flexibilidad en los centros de práctica también que pertenecen a nuestra institución. Y aquí ocurre el concepto de resiliencia. ¿Cómo somos capaces de salir adelante ante dificultades y complejidades que se nos presentan? Y además tenemos que ser capaces, como formadores de profesores, a flexibilizar y generar nuevas modalidades de educación. Eso ha sido también una gran dificultad. El cambio a flexibilizar, sin duda, ha sido lo más difícil, nos cuesta cambiar, pero en ese sentido, la incertidumbre que nos generó esto durante el año y que todavía nos mantiene ahí un poco atentos para el año 2021, se ha transformado completamente en una fortaleza, una oportunidad y nuevos desafíos como Facultad de Educación para poder emprender. Y eso también nos tiene muy motivados a ver qué nuevas experiencias podemos generar que con la presencialidad no se nos daba sin duda.
¿qué experiencias de éxito tuvimos que nosotros creemos que son éxitos? Porque así también lo conversamos y lo hemos discutido en cuanto a los beneficios obtenidos. Sin duda hemos aprendido a flexibilizar en toda índole, nos hemos fortalecido muchísimo como equipo, y también hemos fortalecido vínculos con otras instituciones externas, Hogar de Cristo, Sename, Senda, Prodemo en Temuco, que hicimos un trabajo muy lindo con las educadoras de párvulo en sede de Temuco, y las mujeres y los niños de Lonquimay. Así que también son proyectos muy bonitos que van naciendo y que surgen a partir de esas nuevas experiencias que tenemos allí. Y también tenemos en ese sentido la red pedagógica de colaboración, la cual es una red que nace a partir de nuevas tendencias que tiene relación directa con las secciones del cómo poder incorporar recursos, cómo compartir y generar este vínculo. Es una forma de contribuir a nuestra formación práctica, quienes desempeñan en todo el ámbito, docentes del sistema escolar, docentes universitarios, obviamente nuestros estudiantes, con una red donde incorporamos todos los recursos que se implementan, todas las PowerPoint, planificaciones, guías de aprendizaje, cápsulas de video, todo lo que se ha desarrollado está en esta plataforma, además de muchos otros aspectos de vinculación con el medio, el área de práctica, vínculo de formación continua y posgrado, etcétera, etcétera. También tenemos como beneficio y éxito este año el apoyo pedagógico en línea. Este apoyo pedagógico fue sin duda uno de los recursos mayores que pudimos generar como facultad, en donde el estudiante en práctica podía ofrecer sus servicios como profesor particular a diferentes hogares de nuestro país. Llegamos a lugares que antes nunca habíamos llegado, sobre todo en el ámbito más rural, así que en ese sentido fue una muy buena experiencia en donde nuestros estudiantes pudieron allí tener el cómo poder desarrollar cierto tipo de clases, que no es dentro de un aula convencional, a este ámbito. En este sentido, entonces, como desafíos, aquí ya vamos terminando, sí, ya vamos terminando los desafíos, robustecer nuestro modelo de formación práctica, que es parte del trabajo que ya hemos ido comenzando a implementar desde el semestre pasado, con expertos internacionales que nos están asesorando, y además del trabajo propio que estamos haciendo nosotros. Fortalecer los vínculos y las alianzas que hemos generado con otros centros de práctica y otras instituciones antes mencionadas. Cómo podemos cubrir las necesidades también que presentan nuestras redes educativas, no solo ser utilizadas para que nuestros estudiantes en práctica generen un proceso de formación, sino que también cómo les brindamos el apoyo necesario a esos profesores, y sin duda seguir creciendo como Facultad de Educación, diversificando la práctica pedagógica, siempre en este contexto de esta docencia, que ya estamos en el siglo XXI hace rato. No hablamos del futuro, hablamos del presente, y de cómo también desarrollar habilidades digitales en nuestros estudiantes, sin olvidarnos que ellos tienen la facilidad, pero no tienen el conocimiento. En eso estamos. Muchas gracias, Luz Patricia. Muchas gracias, Ángela. Súper sintética la presentación. Ahí pensamos que podríamos haber tenido alguna dificultad con el tiempo, pero súper. Muy bien. De ahí vamos a seguir conversando, pero voy a dejar entonces ya, una vez que tú dejes de compartir tu pantalla, vamos a darle entonces espacio a Mariana Oyarzún de la Universidad San Sebastián, que también nos va a contar la tremenda experiencia que ellos han tenido en este año. Muchas gracias, Luz Patricia. Buenos días a todos y a todos los presentes. Voy a compartir también mi pantalla, mi presentación. No, todavía está, dice que todavía está presentando y no se puede compartir. Ángela, ¿podrías Sí, estoy aquí saliendo, pero no me... Ahí sí. Perfecto, no me ahí sí. Hacer el clic final. No te preocupes. No te preocupes, gracias. Ya, Mariana, todo ya. suyo. Gracias. No sé dónde se fue la presentación ahora. Cosas que nos pasan, ¿no? Así es, no te preocupes. Todos hemos tenido que aprender acá los nuevos gajes del oficio. ¿Ustedes me dicen si se ve? Se ve perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias, Luz Patricia. Bueno, tal como me presentaba Luz Patricia, mi nombre es Mariana Oyarzún, yo soy la directora de la Escuela y de Carrera de Pedagogía en Educación Básica,
Y estoy muy agradecida de la invitación que me hicieron, ¿no es cierto?, de poder participar aquí con ustedes y presentarles cómo hemos vivido este proceso de práctica que para todos, ¿no es cierto?, sin duda ha sido un gran desafío. Bueno, lo primero, ¿cómo fue esta formación práctica durante el año 2020? Fue, yo creo que para todos, tal como lo digo, un gran desafío. Y eso lo quiero dejar como bien marcado porque creo que es la palabra que nos representa, al menos a nosotros, sin duda. En la cual tuvimos que realizar una serie de flexibilizaciones en cuanto a tiempos, en cuanto a adecuarnos, ¿no es cierto?, a cómo llegábamos a los resultados de aprendizaje, qué hacíamos, cómo nos organizábamos con los centros de práctica, flexibilizar también de acuerdo a los contextos que cada uno de ellos tenían, pero sin también, ¿no es cierto?, dejar de lado el norte, que es lo que nos motiva y que nuestros profesores en formación logren, ¿no es cierto?, su perfil de egreso como corresponde. Otra cosa que tuvimos que hacer fue innovar, sin duda. Había que buscar las mejores estrategias para poder llegar al aprendizaje de esos niños, en cada uno de ellos que tienen diferentes realidades, ¿ya? Cada uno de ellos estaba inmerso dentro de su hogar con diferentes realidades, y teníamos que saber adecuarnos, entonces no era fácil. Dentro de un mismo colegio nos encontramos con realidades totalmente distintas, con conexiones, algunos que tenían, otros que no tenían, pero teníamos que buscar la forma de poder llegar a ellos. Otra cosa que tuvimos que hacer, obviamente, que la comunicación, había que tener una comunicación muy fluida con todos los actores que participan en el proceso de práctica, es decir, con el profesor guía, con el estudiante, ¿no es cierto?, en práctica como tal, más la universidad, los encargados de la práctica. Entonces la comunicación tenía que estar allí a la perfección, no podía fallar, ¿ya? Otra cosa que hubo que hacer aquí, obviamente que era muy importante, la retroalimentación constante. Por lo tanto, aparte, ¿no es cierto?, de tener este taller, porque nosotros muy lento. tenemos talleres, ¿no es cierto?, durante la semana, con los estudiantes tuvimos que hacer también tutorías de manera permanente. Hay un micrófono que está abierto por ahí. Estamos solicitando que lo apaguen desde el equipo técnico, ¿ya? Sí. Por favor. Ahí sí, porque había interferencia, sí. Gracias. Sí. Entonces, esta retroalimentación constante se tuvo que fortalecer aún más, ya no bastó, ¿no es cierto?, tan solo con el taller que teníamos semanalmente con los estudiantes en práctica, sino que también hacer tutorías de manera permanente, agregándola diariamente, de acuerdo a la realidad y de acuerdo a las necesidades, y también con los profesores guía. Entonces, la triada se fortaleció aún más. Y otra de las cosas que nos quedó y que nos dejó también esta formación práctica fue la contención. Hubo que hacer una contención emocional, pero potente. Potente en el sentido de que había que escuchar, ¿no es cierto?, a nuestros profesores en formación, contenerlos a ellos, pero por otro lado también teníamos los profesores guía que tenían una carga emocional muy grande, entonces también tuvimos que desplegar, ¿no es cierto?, esa escucha activa y de contención, porque también a ellos les pasaba por otro lado que tenían a 45 niños que también necesitaban contención, y familias que también lo necesitaban. Entonces, entre todos nos fuimos ayudando a este gran desafío al cual nos vimos enfrentados todos. Bueno, y esto también nos llevó a que participamos en el lanzamiento del programa Tutores para Chile. Nosotros comenzamos, antes del lanzamiento de Tutores para Chile, bueno, dada esta incertidumbre, que no sabíamos qué iba a pasar, nosotros dijimos, empecemos con los estudiantes en práctica, hagamos este lineamiento y comencemos a dar curso a esto, porque sin duda no podíamos afectarlos a ellos, ¿ya?
Y bueno, cuando ya llegó el programa Tutores para Chile con todo el lineamiento, de acuerdo a eso también nos fuimos ajustando y también a los chiquillos les dimos mayor tranquilidad, porque claro, había muchas incertezas y ellos decían, bueno, pero se nos irá a reconocer la práctica, todo lo que hemos hecho va a valer la pena, por supuesto que sí, y eso teníamos la convicción de que iba a ser así. Y bueno, cuando ya participamos del programa Tutores para Chile, yo creo que también a todos nos dio mayor tranquilidad y a nuestros profesores en formación sin duda. Pero nunca perdimos el enfoque, yo creo que aquí eso fue súper importante y también les dimos la tranquilidad, porque dadas las incertezas que teníamos, también teníamos que darle certeza. Entonces, para bajar un poquito la ansiedad, ¿no? Entonces les dijimos, hay cosas que son claras y básicas. La priorización curricular está, por tanto nos tenemos que adecuar y tenemos que enfocarnos en eso y nunca perder el norte. Si el colegio nos está diciendo que vamos a trabajar en el nivel 1, entonces nos regimos por aquello. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando. Después dijimos, la planificación siempre va a estar y vamos a ir diversificando, ¿no es cierto?, las diferentes estrategias de acuerdo a las realidades de cada uno, ¿no es cierto?, del grupo curso. Eso fue súper importante porque nos pasaba que muchos estudiantes que estaban compartiendo niveles, por ejemplo, estaban en un cuarto básico, pero las realidades de ambos cuartos eran totalmente distintas, donde algunos podían conectarse, otros no podían conectarse, pero sabíamos que teníamos que lograr, ¿no es cierto?, un objetivo. Entonces fuimos adecuándonos y eso nos sirvió muchísimo darle alguna certeza a nuestros estudiantes. ¿Ya? Mariana, te recuerdo el tiempo. Sí. Ya sí. Pasaron 5 minutos. Ya, es que tuve que parar, acuérdate, en un minuto. Sí. Dale. ¿Cuáles fueron los aprendizajes del 2020? Los aprendizajes, aquí hay dos cosas, tenemos la universidad y tenemos la escuela, ¿ya? ¿Y cuáles fueron estos aprendizajes? Yo creo que el conocimiento acabado de los procesos formativos, pero de ambas instituciones. Yo creo que eso se fortaleció aún más, ¿ya? Porque tuvimos que tener esa capacidad de conocerlos a ellos en profundidad y nosotros, y ellos a nosotros sin duda. El fortalecimiento de la fluidez comunicativa, o sea, tuvimos que ocupar todos los medios habidos y por haber para que eso no fallara nunca, ¿ya? Y la consolidación del trabajo colaborativo, que yo creo que sin duda se fortaleció aún más. Si ya existía una comunicación, ya existía un trabajo, esto fue aún más potente. Y me voy a quedar con la última lámina, ¿no es cierto?, para lo que viene más adelante, que es para los desafíos, ¿sí? Exactamente. Entonces, volvemos al panel principal. Déjame dejar de compartir. ¿De compartir? Y entonces, mientras dejas ahí de compartir, vamos a recordar con qué nos queremos quedar, cuál es esta última pregunta, ya teniendo la hora encima. ¿Cuáles son entonces los principales desafíos para este año? Hay algunas preguntas ahí que yo vi en el chat, tal vez después las podemos leer, qué sé yo, que también tienen que ver con estos desafíos, cómo cada una de estas instituciones formadoras de estos futuros docentes va a enfrentar estas prácticas en este año 2021. Entonces, Jessica, te voy a pedir que reanudes entonces, dejaremos no 5 minutos, pero ojalá 2 o 3 minutos para conversar acerca de estos desafíos, qué es lo que han pensado para este año 2021. Se está abriendo ya, ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Ahí está compartido? Sí, está compartido. Ya. Entonces, retomando, yo quise en una lámina plantear ciertas dificultades y desafíos para ir ver como en una comparación. De acuerdo a los aciertos, fue un acierto la adecuación curricular del primer semestre de 2020. Con eso, ¿qué conseguimos? El contacto con los establecimientos educacionales, levantar las necesidades de los establecimientos educacionales que son nuestros centros de práctica, y también formarnos con una responsabilidad y lo que significa estar trabajando en el sistema escolar para facilitar la tarea.
vínculo con la red de tutores para Chile, convenios de colaboración bidireccional que se actualizaron producto también de esta red y del proyecto en el cual estamos como facultad, formación simultánea de todos los actores que están participando en la formación práctica, el trabajo colegiado con estos centros y adaptaciones de evaluación, tal como lo mencionaba también Santiago. Dificultades prácticas en los centros de práctica con escasa o nula conectividad. Las cámaras apagadas porque generan el desapego y el vínculo con los estudiantes del sistema escolar, el retorno de los trabajos desde los hogares, la docencia en entornos virtuales, en este sentido, producto de los tiempos que involucra también la adaptación de la situación, considerando la priorización curricular, pero dado diría yo, el poco tiempo que hemos tenido para formarnos y también implementarlo, fue una dificultad. Aspectos administrativos de inserción por los roles y liderazgos de los centros de práctica, y especialmente en algunas carreras de media, donde existían más de 2 carreras en un mismo centro de práctica que estaba haciendo Red de Tutores para Chile. Y también una de las dificultades es el acceso al trabajo con la familia. Desafíos, por tanto, para el 2021, prácticas desde el primer semestre, todas las prácticas en contexto auténtico, trabajo en territorio rural sin conectividad va a ser un desafío, pero 100% para nosotros, dado que tenemos incluso campos pedagógicos que están en zonas rurales. Diría yo, la apertura de nuevas comunidades de aprendizaje y reactivar aquellas comunidades de aprendizaje que ya estaban con el sistema escolar, pero también las internas en la Facultad de Educación, y que traspase la discusión entre las carreras de la facultad. Fortalecimiento de la tarea formativa a distancia, la formación docente y de los estudiantes, ya pensando, como hoy día también discutíamos en la mañana, en salas que son híbridas. Hay colegios de aquí de Temuco que piensan que algunos estudiantes estén presentes en la sala y los otros trabajando desde la casa, y después roten ya los estudiantes de acuerdo a los programas que han levantado los establecimientos. Por lo tanto nos tenemos que ir adaptando también a esa realidad, y además el trabajo con las familias. Y yo creo que una de las cosas que han destacado también los colegas es seguir como desafío trabajando en torno a la flexibilidad, e ir adaptándonos a las condiciones que se presenten efectivamente en cuanto a la evolución de esta pandemia, porque no podemos tener todo controlado. Por lo tanto, esa capacidad de flexibilidad y de resiliencia, como mencionaban las colegas, debe estar presente en todo este proceso para el año 2021. ¿Sí? Muchas gracias, Jessica. Tremenda diapositiva final la tuya, hay que decirlo. Santiago. Hola, quiero compartir algunas de las conclusiones. En eso vamos a coincidir con Jessica y con el resto de los panelistas. Entre otras cosas porque es un trabajo que hemos estado haciendo en común. Dentro de las cosas de las buenas cosas que nos han pasado es la posibilidad de conversar. Todos participamos de la mesa TICFIC, por tanto ya tenemos una instancia común de trabajo y que nos ha apoyado y nos ha facilitado mucho el intercambio de experiencia entre las universidades. Mencionar algunas cosas. Primero, entender de que esto partió como una educación de emergencia, y que ya a esta altura ya no es de emergencia, sino que es una educación que tiene ya características que van a permanecer en el tiempo. Por tanto, una de las invitaciones que nosotros vamos a hacer es a repensar muchas cosas, más de las que hemos repensado en el año que pasó. Y ahí hay que hacer una interrogación a nuestros propios paradigmas respecto a la práctica. Y esto es más de fondo, no tiene que ver solo cómo organizamos el proceso, sino que tiene que ver cómo concibimos el proceso de formación práctica en el mundo de la pospandemia. Y eso es algo de más largo plazo, pero es algo que tenemos que iniciar ahora, y que de hecho ya lo estamos haciendo. Y la prueba de que ello es esta conversación, y las conversaciones que han surgido en estos últimos días. Reflexionar sobre el rol docente en esta nueva escenario mundial. No solamente esto es una necesidad nuestra, sino que es una necesidad
en la que vamos a estar involucrados en su globalidad, el planeta, y por tanto el rol docente que emerge de esta nueva realidad es claramente distinto, y por tanto hay habilidades, destrezas, perfiles que hay que empezar a mirar. Bueno, incorporar nuevas estrategias metodológicas capaces de adaptarse. La adaptación va a ser casi la característica indispensable para el ejercicio de la labor docente. Nosotros vamos a tener que pensar una práctica que sea capaz de adaptarse a una educación a distancia, presencial, semipresencial, híbrida, todas ellas, algo distinto, y por tanto tenemos que repensar los procesos formativos de nuestros alumnos, o la línea de formación práctica, entendiendo de que vamos a tener muchos escenarios y vamos a tener que adaptarnos a cada uno de ellos. Bueno, fomentar en nuestros estudiantes cosas que son indispensables y que ya descubrimos que son esenciales para el desarrollo de la labor docente, que es la proactividad, la innovación, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a realidades cambiantes. Bien lo mencionaba, que de un curso a otro puede ser muy cambiante, pero dentro del mismo curso puede ser muy cambiante, y puede ser una situación de un alumno, una realidad hoy día, y mañana puede ser una realidad muy distinta. Y por tanto tampoco tenemos la certeza de que vamos a contar con las condiciones en forma permanente. Y eso es claramente la incertidumbre sobre la que tenemos que trabajar. Apoyar la alianza generada con muchas de las familias comprometidas en el proceso formativo. Yo lo que mencionaba inicialmente, que el alumno significa, el adulto significativo hace una gran diferencia en el proceso, pero aquí hay un conjunto de familias que han estado comprometidas en el proceso formativo, que esa alianza de la escuela con la familia es algo que ya está construido, y por tanto nuestros alumnos en práctica deben ser capaces de seguir y fomentar y apoyar esa alianza que se ha creado. Ya se ha mencionado los aspectos socioemocionales en la formación de los nuevos docentes. Eso es esencial, porque vamos a trabajar con la incertidumbre, y por tanto debemos ser capaces de reinventarnos muchas veces. Y eso implica necesariamente una capacidad, una estructura de pensamiento, una forma de abordar la realidad que es distinta y que tiene que influenciar nuestra formación inicial docente. Afianzar el manejo de plataformas, ya Jessica también lo mencionaba, afianzar el manejo de plataformas virtuales. Las plataformas también van variando. Nosotros hablamos ahora, por ejemplo, tenemos un taller sobre edición de videos, que es una de las herramientas más utilizadas, pero no sabemos si esa herramienta va a permanecer en el tiempo, no sabemos si eso varía o no varía, si vamos a contar con otro tipo de herramientas, y por tanto afianzar este uso y la capacidad de ir incorporando las nuevas herramientas que van apareciendo. Eso es a grosso modo. Claramente el diseño general es un diseño que debemos repensar a la luz de la experiencia del año pasado, entendiendo que las posibilidades que se abren son muchas, pero también son otras las limitaciones a las que nos vamos a ver enfrentados. Excelente. Muchas gracias, Santiago. Vamos entonces ahora a escuchar las palabras finales, entonces, de Ángela. Sí, bueno, principalmente parte de los desafíos de lo que planteamos allí también, y de los trabajos que vamos a ir desarrollando, como les planteé en un momento, justamente genera un hito también en las facultades de educación. Sin duda el 2020 fue un gran cambio. Veníamos con cambios previamente a nivel ministeriales, ley 20.903, hitos evaluativos, cada vez más con estos parámetros que se estaban midiendo a través de las evaluaciones, la EID, la AND, cuánto otro a través de jerarquización, portafolio, etc. Sin duda el 2020 fue un año que nos hizo replantearnos nuevamente, de verdad, más que a veces el replanteamiento a través de los estándares pedagógicos y disciplinares que nosotros tenemos como lineamiento transversal, sino que un planteamiento desde un cambio profundo en la forma en que nosotros estábamos generando prácticas con nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que esperamos obtener de este profesor del siglo actual? ¿Qué habilidades, qué competencias debe desarrollar el estudiante para poder lograr finalmente ser un profesor que cambie la educación, que es la visión y también la pasión, la vocación que tenemos todos cuando entramos a estudiar pedagogía? Queremos generar un cambio en el ámbito educativo. Y en ese sentido hemos aprendido muchísimo, si bien ha sido un año duro, como han dicho muchos,
el tema de la educación emocional, de la neurociencia, ha calado hondo en este proceso, y parte de los aprendizajes, que ha sido una gran oportunidad, mi área de expertise es informática educativa, todo lo que es incorporación de tecnología, y como bien decía Santiago, junto a Jessica también de la Católica Temuco, somos parte de este equipo de la mesa TICFID, que justamente generamos la incorporación y la mejora y los beneficios de aprendizaje con recursos tecnológicos. Y qué mejor el año 2020 para poder generar este cambio. Los profesores en Chile y nuestros estudiantes de pedagogía avanzaron más que en 20, 25 y 30 años que duró el proyecto Enlaces en nuestro país. Por lo tanto, en ese sentido, se genera un cambio importantísimo en el desarrollo de habilidades digitales, las competencias que se deben requerir y el cómo también podemos generar un cambio mucho más profundo en cómo poder diversificar en cuanto a metodología de aprendizaje, que no es solo lo tecnológico ni el aparato técnico, sino que es cómo diversificamos a través de diferentes acciones, metodologías activas, evaluaciones formativas, clases invertidas y tantas otras metodologías que podemos incorporar. Entonces, en ese sentido, sin duda, gran aprendizaje, Luz Patricia y a mis colegas, un gran avance también que hemos generado como facultades de educación. Esto también nos ha permitido generar alianzas, que es lo que justo estamos haciendo hoy, el conversar, el compartir, el ver dificultades, generar estrategias juntos, compartir los éxitos que hemos tenido, llorar juntos también en los fracasos, pero sin duda el avance que se tiene en cuanto a Facultad de Educación me tiene muy contenta. La facultad nuestra trabaja muchísimo y yo sé que todos los demás, y en ese sentido también agradecer a Ana, la decana de la Universidad de las Américas, por este trabajo. Siempre nos estamos siguiendo en Twitter y apoyando todas las iniciativas que tenemos, así que simplemente agradecimiento y a seguir trabajando. Esa es nuestra iniciativa, a seguir trabajando por nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias. Y Mariana, entonces, ¿a palabras finales o vas a compartir? Sí, mi última lámina. Última sí. Y ahí tú me dices si se ve, Luz Patricia. Se ve. Perfecto, ya. Bueno, yo creo que mis colegas lo han dicho, ¿no es cierto? Va a ser un poquito reiterativo, ¿no? Pero bueno, quedémonos con las palabras de síntesis. Sin duda que yo creo que los aspectos a mejorar en el 2021 en términos de práctica es seguir adecuándonos a los contextos, ir viendo cada realidad totalmente distinta una de la otra, del urbano a lo rural hay un mundo de diferencia, cada contexto dentro de los colegios también tiene un contexto distinto, cada grupo curso, con qué tecnología cuentan, con qué no, y entonces allí la diversificación de las estrategias para llegar finalmente, ¿no es cierto?, al aprendizaje de todos los niños, que es lo fundamental aquí, ¿ya? Y eso no podemos perderlo de norte jamás. En cuanto al aprendizaje esperado, claro, sin duda, ahora mirándolo desde la línea de la universidad, uno espera tener un aprendizaje esperado en el término de la práctica, ¿no? Pero también vamos a tener que ir flexibilizando y ir viendo cómo lo logramos. A lo mejor, si antes llegábamos por un camino A lo mejor ahora vamos a tener que darnos una vuelta distinta para llegar también a la meta, ¿no? Pero vamos a tener que ser flexibles. Sin duda que yo creo que eso es una palabra que nos quedó muy grabada a todos, y que a lo mejor un profesor en formación va a poder irse por el camino A, pero al otro a lo mejor le va a costar más porque se va a tener que adecuar al contexto donde esté inserto realizando su práctica, ¿ya? Priorizar, ¿ya? Yo creo que aquí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay que también considerar todo el tema socioemocional que tanto hemos conversado. O sea, aquí no podemos agobiar a los estudiantes con tanta cosa, ni tampoco a los niños y a los profesores guías. Yo creo que entre todos tenemos que buscar la mejor manera, ¿no es cierto?, ir priorizando para lograr el objetivo, ya con cosas muy concretas, pero nunca perder de vista, ¿no es cierto?, el objetivo, claramente. Pero hay que priorizar para no agobiarnos todos, porque finalmente fue mucho trabajo para todos. Ya los profesores terminaron muy cansados, al igual que los niños, y los profesores en formación también, porque sin duda que esto
el año pasado nos demandó una cantidad de tiempo importante a todos. Era un aprendizaje finalmente, ¿ya? Y yo creo que también la libertad de acción. Yo creo que aquí uno de los aspectos que ¿cómo se llama?, que quiero resaltar, libertad de acción en cuanto a los profesores guía, en cuanto a ¿cómo se llama?, y a los profesores de formación también. Nosotros fuimos bastante enfáticos en decirle, si usted no se siente en condiciones de realizar su práctica, dígalo. Dígame, sabe que no soy capaz de ponerme frente a una pantalla, me complica. Entonces, busquemos a lo mejor otra forma, o a lo mejor no es el momento en que hagas tu práctica, si no estás bien, porque tú finalmente proyectas eso a los niños, ¿ya? Y también a los profesores guía, porque muchos profesores guía se vieron enfrentados a que a lo mejor el jefe de UTP, el director, dijo, abramos las puertas, ¿no es cierto?, a la universidad, y a lo mejor hay muchos profesores guías que no querían tener estudiantes en práctica y que les complicaba. Entonces yo creo que hay que dejar en libertad de acción también a las personas para que se sientan cómodos haciendo su trabajo, que es fundamental, ¿ya? Así que yo me quedo con estos 4 conceptos grandes que no podemos perder de vista. Yo creo que finalmente esto ha sido un trabajo valioso que hemos hecho, y es un camino que empezamos a recorrer, pero que no podemos perder de vista en lo que va a continuar en el año 2021. Así que yo me quedo con eso, les agradezco muchísimo la instancia, hemos compartido varias experiencias, y yo creo que es sumamente enriquecedor para todos escucharnos, ¿ya? Eso, Así muchas es. gracias. Muchas gracias, Mariana. Sí, sin duda que una de las palabras que más se repite en esta mesa, sin duda, es el trabajo colaborativo interuniversidades, el aprendizaje de sus equipos, etc. Agradeciendo entonces la generosa presentación de todos, hay algunas preguntas en el chat. Las tengo acá, no sé si Santiago o Silvana, alguno de ustedes las tiene, yo o procedo nomás, ustedes me dicen. Sí, no, adelante, Luz. Ya, perfecto. No sé si son todas, pero tengo por aquí entonces, a mí me gustó mucho esta pregunta, la hace Oscar Verdugo y dice, ¿cómo se podría dar solución? Esta está enfocada a la primera mesa. ¿Cómo se podría dar solución a que los estudiantes se enciendan sus cámaras durante las clases? Me gustó esta pregunta porque esto nos suele pasar a todos, en reuniones de trabajo, en eso. Entonces, agradezco que alguien la haga. No sé si alguien del sistema escolar quiere contestar de la primera mesa, si utilizaron alguna estrategia. Todos lo vivimos en distinta medida, tal vez como convivimos con estudiantes escolares, etcétera, y ahí uno estaba, prende la cámara. No sé si alguna de nuestras participantes de la primera mesa, Andrea, Claudia, Fabiola, Evelyn, quisiera contestar, o si tienen alguna estrategia para eso. Pero interesante trabajar en cómo motivarlos, sobre todo a los de enseñanza media, a que prendan la cámara, a que finalmente va a ser parte un poco de esta cotidianeidad. Si hay alguien, por favor, que me interrumpa nomás, prenda su micrófono y me interrumpe. Después hay otra pregunta que es una especie como de una pregunta que tiene varias dimensiones. Carlos Duque dice, como desafíos para el 2021, quisiera hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo la universidad, imagino la universidad no puntual de ustedes, sino que todas las universidades formadoras finalmente, piensan enfrentar las prácticas en una modalidad que probablemente estará transitando entre la virtualidad y lo presencial? Se fue un poco contestando esta pregunta seguramente en el transcurso de las presentaciones. Si la docencia en la universidad es online, ¿los estudiantes tendrán obligatoriedad? Si los estudiantes no tienen un seguro escolar para COVID, ¿cómo se manejaría institucionalmente? ¿O lo manejarían los centros de práctica? Interesante también,
poner esos temas ahí que son no solo para la mejora, sino que son cosas que nos tensionan finalmente, pero tenemos que ponerlos en la mesa. No sé si alguno quiere decir algo. Voy a seguir leyendo, pero las quiero poner para que al menos lo tengamos ahí en nuestra mente. Magali Luz, Barrera, ¿sí? Luz, sí, y retomando a lo mejor las preguntas por el tiempo, yo creo de conexión también, por el tema de las pantallas. Sí. En relación a la primera pregunta, fue también un cuestionamiento de nosotros como profesores desde la universidad. Y sabes que compartiendo experiencias con colegas y dinámicas, y sobre todo en un proyecto que estamos asociados del trabajo de las emociones, surge trabajar en las primeras etapas de todas las clases el tema de las emociones. Y ha sido increíble cómo estudiantes de la universidad y también estrategias aplicadas en el sistema, los niños han ido incendiando sus cámaras y los jóvenes. Por ejemplo, incorporar en la primera etapa de la clase imágenes de animales, ya sean gatitos, perritos, lo que tengamos más cercano como animales menores, e ir identificándose con los rostros de esos animales y cómo se sienten el día de hoy. Otra estrategia es utilizar, por ejemplo, la fiesta del traje, que los niños lleguen disfrazados, o los jóvenes con peinados distintos, o con algún atuendo distinto, o del antifaz, y que entre ellos se vayan descubriendo, que ha sido una de las estrategias que ha movilizado el trabajo para ir encendiendo las cámaras. ¿Ya? Eso yo puedo dar a conocer desde desde el compartir con otros colegas. En relación a la siguiente pregunta, nosotros en la universidad igual nos cuestionamos mucho eso. Y acá en Temuco hubo un momento que estuvimos en fase que podían los establecimientos volver presencialmente, y se acercó uno de esos colegios, fue el colegio X, pero particular. En la Facultad de Educación, por lo mismo, tomamos la determinación en el equipo de práctica, de forma colegiada con los jefes de carrera, que nuestros estudiantes no asistirían a estas prácticas presencialmente si se realizaba. Y no tan solo por el tema del seguro escolar, porque nosotros tenemos estudiantes que viven en Santiago, Coyhaique, Magallanes, Chiloé, y por lo tanto involucraba que esos estudiantes se desplazaran. Como medio alternativo, ¿qué fue lo que dijimos? Que siguiera este trabajo de colaboración con el centro de práctica y realizando su práctica. Y por lo tanto, este estudiante, ¿qué es lo que iba a hacer? Simular el trabajo que se estaba realizando con la red de tutores para Chile, donde se trabajaba con grupos menores en tutoría de máximo 5 estudiantes para poder desempeñarse y adaptar la práctica de estos estudiantes. Y aquellos colegios que tuvieran esta práctica híbrida, es decir, estudiantes presenciales y otros en la casa, poder realizar las adaptaciones necesarias para que nuestros estudiantes ingresaran a la clase de manera online, ¿ya? Efectivamente, como bien lo señalan ahí, no existe un seguro, ni tampoco para los profesores hoy en día del sistema escolar. Y es, diría yo, un tema de vacío legal frente a todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros como universidad tampoco tenemos la respuesta al 100% de qué es lo que vamos a hacer, porque no tenemos el seguro. Como institución no nos podemos hacer cargo de tal envergadura porque estamos en una pandemia. Pero sin embargo, y lo sumo con lo que dicen ahí, ¿cómo podemos ir flexibilizando? Hay que flexibilizar la forma de práctica, la evaluación diferenciada, y por lo tanto también algunas adecuaciones curriculares que necesitarán aún seguir teniendo los cursos de práctica, y que se vinculen evidentemente con ese contexto que es auténtico. ¿Sí? Eso para ir como cerrar esta primera parte. Sí, no, yo no quería solo... complementar... Sí, vamos a... Sí, dale. Sí, quería complementar algo de lo que mencionaba Jessica. De hecho, hemos conversado mucho este tema con Jessica a propósito de cuál va a ser nuestro rol en un futuro cercano. Estamos hablando marzo, próximo año, en realidad, marzo de este año, perdón. Y lo que la prudencia indica es que hay que observar cómo se desenvuelve la situación, ver cuáles son las medidas que van tomando las autoridades sanitarias. No exponer a nuestros alumnos bajo ningún punto de vista o sea, lo que decimos, de la incerteza a la certeza. ¿Cuál es la certeza? Es que vamos a mantener la modalidad de trabajo que hoy día tenemos. Esa es nuestra certeza, de la cual ya tenemos experiencia y que hemos ganado conocimiento. Y por tanto,
vamos a proyectar nuestra forma de trabajo, la que tuvimos durante el año 2020, la vamos a proyectar al 2021. Y esa forma de trabajo se va a ir enriqueciendo, se va a ir modificando, se va a ir replanteando a la luz de lo que vaya sucediendo. Pero esa sería nuestra margen de certeza en la incerteza de lo que nos viene encima. Así es. Bueno, y estoy leyendo ya a grosso modo lo final del chat. Gloria por ahí también habla de la flexibilización y la adaptación desde la universidad para estos nuevos procesos. Carlos como que reformuló un poco su pregunta, creo que se ha ido un poco contestando con esto. Muchos desafíos, mejorar la conectividad de todos, de los académicos, de las familias, etc. Ya vamos a ir cerrando, al menos esta parte, para dar lugar entonces a la síntesis y cumplir con los horarios. Creo que es tremendamente interesante este tipo de experiencias como intercambio justamente de aquello que estamos haciendo. Y es una tremenda oportunidad de repensar la FIT. O sea, cómo enfrentamos la formación inicial docente. Por ahí ya lo decían muchos de ustedes, el tipo de docente que estamos formando. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Yo creo que esta es una tremenda oportunidad para repensar, tanto desde los centros de formación, en conjunto con el sistema escolar, en conjunto con el ministerio, o al menos desde acá, desde FIT, de CPIP, tenemos toda la disposición para poder conversar. Ya habíamos tenido un seminario de formación práctica, Mariana había participado por ahí con nosotros también, y también quedan invitados a las distintas actividades que al menos nosotros estamos tratando de promover, que tiene que ver con esto, con el vínculo que tienen ustedes como centros de formación. Tenemos en común esto y esta colaboración, este trabajo interuniversidades es tremendamente importante. Y ahí es donde uno evidentemente sabe que esta vinculación entre universidades se tiene que dar desde las autoridades de las universidades. Por eso agradecemos la disposición siempre de la decana de esta universidad, de Ana, y de muchas otras, la decana de la Universidad Autónoma también, de la Universidad San Sebastián, de la Católica de Temuco, etc. Entonces, por mi parte, ya para cerrar esta mesa y dar paso entonces a la síntesis de esta jornada que seguramente estará a cargo de la decana, entonces yo quiero agradecer el espacio, motivar. Siento que por ahí en mi deformación de profesora de historia podría citar la frase célebre de "aún queda patria y ciudadanos", porque siento que efectivamente los futuros docentes, los docentes y los académicos de universidades levantaron un tremendo esfuerzo y una tremenda plataforma para que nuestros niños y niñas y jóvenes y adultos que están en el sistema escolar pudiesen tener su derecho a la educación. Así es que yo solo tengo palabras de gratitud y muchas felicitaciones a todos, principalmente entonces a la Universidad de las Américas que promueve esta actividad. Así es que, Santiago, te dejo para que hagas entonces la síntesis. Muy bien, muchas gracias, colegas. Primero parto por darle las gracias a Mariana, a Jessica, a Ángela, colegas con los que nos estamos encontrando regularmente en distintas mesas, en espacios de trabajo común. Sin lugar a dudas existe un espacio de desarrollo y existe una necesidad urgente que nace a la luz de la experiencia del 2020. La formación inicial docente requiere repensarse a la luz de nuestra experiencia, no solo por la pandemia, sino por los elementos que ya venían gatillándose previo a la misma pandemia. La pandemia lo que hace es profundizar aspectos que ya quedaron muy más en evidencia, la desigualdad, la inequidad, la conectividad es fiel reflejo de la inequidad en la que vivimos como sociedad, y por tanto el rol docente, el perfil de los docentes que requiere este nuevo contexto, claramente se tiene que
repensar a la luz de lo que hemos acumulado como experiencia. Agradecer a Patricia, por aceptar la invitación y por haber sido una excelente moderadora. Siempre nos va acompañando en estos procesos. Yo le doy las gracias, está cordialmente invitada, la vamos a considerar en nuevas actividades, así que muy agradecido por tu participación, por tu entrega, por tu síntesis, por la capacidad que has tenido de conducir esta parte del conversatorio. Ya para finalizar, solo me queda agradecer la participación de todos y todas, colegas de otras universidades, profesores, directores de establecimientos educacionales, centros de práctica, alumnos que están cursando asignaturas de práctica en la Universidad de las Américas y en universidades amigas. Queremos darles las gracias por haber participado en esta jornada y los invito cordialmente a las restantes actividades de la Escuela de Verano. Tenemos talleres de diferentes temas organizados en los próximos 3 días. Así que nuevamente reiterar nuestros agradecimientos y nos veremos en una próxima oportunidad.